De Paraguay nos visita Rodolfo Romero, ex dirigente de la Central de Trabajadores de América Latina. Bienvenido a Venezuela y a Radio Nacional de Venezuela. Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Bienvenido a Caracas. Franklin Rondón, presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público. Dos manifestaciones que hubo aquí en Caracas. Seguramente ustedes que vienen desde el sur del país, a través de la mediática internacional, se imaginaban que se iban a encontrar una ciudad capital en caos. Quisiera que me dieran su opinión, cada uno de ustedes. En primer lugar, Julio, de cómo vio estas movilizaciones, tanto de la oposición venezolana como de las fuerzas patrióticas que respaldan al presidente Nicolás Maduro y los logros sociales en revolución. Los centros mediáticos internacional difunden de Venezuela es una imagen totalmente negativa. Uno supone llegar aquí, llegar a un país desbaratado, un país en caos, en crisis. Y bueno, nada de esto es real. Crisis económica hay en toda la región de América Latina y el Caribe. Pero una cosa es la crisis económica, otra cosa es el caos. Y esta es la imagen que se transmite. Así que yo muy feliz de haber vivido esta jornada. Por supuesto somos medianamente informados, así que sabemos que aquí hay un sector de derecha, neoliberal, que es violento y bueno, y que sus últimas marchas han terminado siempre con situaciones de violencia. Así que bueno, felizmente la salida del pueblo y la actitud del gobierno ha permitido que quien esté en contra se exprese, pero quien esté a favor también tenga la posibilidad de expresarse y que en definitiva se termine una jornada como esta en paz. Rodolfo. Bueno, de verdad que la percepción y la sensación que sentimos hoy a mí me hace recordar un pensamiento de Winston Churchill cuando Londres resistió la embestida de la aviación alemana y fabricó una frase: sangre, sudor y lágrimas. La oposición venezolana quiso colocar en el escenario la sangre y el pueblo venezolano hizo que todo se convirtiera en esfuerzo, en protagonismo y en alegría. De manera que la marcha significó protagonismo del pueblo, alegría del pueblo. Y eso indica que el mes de septiembre es un mes donde comienza a fortalecerse la esperanza del pueblo venezolano en que las cosas pueden ir resolviéndose en el diálogo, en la paz, en la concertación, buscando un futuro mejor. La clase obrera trabajadora salió a las calles a respaldar al presidente Nicolás Maduro. Hoy entra en vigencia el salario mínimo en Venezuela y bueno, ya se está cobrando el cesta de alimentación. Cuéntenos un poco sobre eso. La marcha, hoy demostramos una vez más que somos un pueblo valiente, que somos un pueblo alegre y que somos mayoría en Venezuela. Quedó demostrado una vez más. Y en segundo lugar, reivindicar no solamente el derecho que tenemos de vivir en democracia, de vivir en paz, de vivir bajo un sistema de gobierno que permite el desarrollo de todo el potencial que tiene la propia Constitución de la República, como es la justicia social, la distribución equitativa de la riqueza, la asistencia para nuestro pueblo en educación, salud, todo lo que tiene que ver con las viviendas, recreación y el impulso de las misiones. Nosotros hoy una gran lección que estuvimos, reivindicamos el derecho de vivir bajo el sistema de gobierno que nosotros mismos los venezolanos nos hemos dado y no el que pretenda imponernos desde el imperio norteamericano. De allí que esa es la primera reivindicación. Por supuesto, felicitación a todos los trabajadores y trabajadoras de la patria, porque a partir de hoy, 1 de septiembre, también entra en vigencia en Venezuela un salario mínimo que está en el orden de los 22.000 y tantos bolívares, pero no solamente es el salario mínimo, sino el incremento del ticket alimentario que ya se viene cumpliendo. En el caso del IPAS-MEO, Marta, doy esto como primicia, y además se le aumentó a los médicos del país, eso casi nadie lo ha dicho, pero ya comenzaron a cobrar el aumento del 35% para el personal médico. El presidente decretó también el aumento de los bomberos y le incrementó más del 50%, en el orden del 50%, perdón, a los bomberos del país, a los trabajadores de la administración pública y a los trabajadores en general el salario mínimo y el incremento del ticket alimentario que ya se cobró. Pero por si fuera poco, a los trabajadores estatales en todos los niveles, a nivel nacional, estatal y municipal, que nos regimos por las escalas de sueldo y tabuladores de salario, también se está haciendo el ajuste. Habida cuenta, esto es importante que lo destaquemos, que todos los viejitos del país,
todos los jubilados y pensionados también van a comenzar a cobrar el ajuste de ese incremento salarial, porque eso viene dado por la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se tiene previsto que el cesta alimentación sea también para los pensionados o jubilados. ¿Qué reuniones, qué adelantos han hecho ustedes? Muy buena pregunta, porque la derecha ha tratado de manipular con eso, de que le den el ticket alimentario a todos los jubilados y pensionados del país. Yo quiero informarle al país que 23 organismos del Estado vienen cancelándole a los jubilados y pensionados una figura del ticket alimentación, pero con otras características. Se llama bono compensatorio, bono asistencial, con otra figura, pero el fondo, cuando se le comenzó a otorgar, era precisamente para lo del cesta ticket. Ahora, la derecha venezolana y muchas personas, a través de una campaña que han tratado de incorporar a los jubilados y pensionados para que le dé el cesta ticket, el gobierno nacional no tiene problema en otorgarlo, lo ha dicho el propio presidente Maduro, pero ha anunciado también que la Asamblea Nacional apruebe los créditos correspondientes para poder subsistir, subsidiar lo que correspondería ese cesta ticket para cerca de 3 millones de jubilados y pensionados que hay en Venezuela. Más de 3 millones, 2.000 pensionados era lo que tenía la Seguridad Social en Venezuela. Quisiera preguntarle a Julio, que nos visita desde Argentina. Hubo un cambio de político en Argentina con la llegada de Macri. Aquí en Venezuela se viene reivindicando la clase obrera trabajadora. En Argentina no pasa lo mismo. Hay que ajustar, porque si la soja valía $600 la tonelada y baja a 200, sin duda la República Argentina, que depende, por ejemplo, de ese producto que producimos, el presupuesto va a caer. Bueno, ¿quién va a pagar? ¿Juan Pueblo? ¿Los trabajadores? ¿O van a pagar los sectores acomodados de la sociedad, las transnacionales, los grupos financieros? Es decir, este es el debate. Entonces, depende del gobierno que haya, va a ser quien va a pagar los platos rotos. Asumió un gobierno de derecha y neoliberal. ¿Cuál es la receta de esos gobiernos? Que paguen el ajuste los pobres, los trabajadores. Entonces, sube el gobierno de Macri, ¿qué hace? Aumento de tarifas, despido de empleados públicos, baja de presupuesto en los hospitales, en la escuela, se anulan todos los planes de vivienda, los planes de construcción de vivienda. Es decir, se hace pagar, se descarga sobre el pueblo el peso de la crisis. Bueno, ¿qué está haciendo el pueblo argentino? Enfrentándolo con paros, con movilizaciones, con acciones, con demandas judiciales. La justicia, el Superior Tribunal de Justicia de la Argentina acaba de anular el tarifazo. O sea que hay lucha. Bueno, lo mismo está pasando en Brasil. El nuevo gobierno, ¿a qué viene? A hacer pagar el ajuste al pueblo brasilero. Ya se está hablando de proyectos de ley para aumentar la edad jubilatoria a 70 años. De 65 los hombres a 70 años. No se van a poder jubilar nunca los trabajadores brasileños. Es decir, bueno, entonces cuando uno está aquí y ve que la política del gobierno es contener, tratar de sostener, aumentar los salarios, aumentar las pensiones, bueno, decir que el ajuste que hay que hacer en Venezuela no lo paga el pueblo venezolano, sino que lo paguen los sectores acomodados de Venezuela. Y esta es la disputa en todo el continente. Así que más o menos así como está la cosa, lo que estamos peleando los pueblos de América Latina es que este ajuste que se está ocurriendo en los presupuestos de los estados no los termine pagando el pueblo. Le quisiera una pregunta muy puntual sobre el sabotaje de que Venezuela reciba la presidencia pro tempore del Mercosur. Ya vimos lo que sucedió en Brasil, se concretó el golpe de Estado. Con este esfuerzo que se ha hecho en la primera década del siglo XXI, en el sentido de fortalecer el proceso de unidad y de integración a nivel de América Latina. El imperio que perdió lo que se puede llamar el monopolio en la toma de decisiones a nivel mundial, está haciendo un rediseño geopolítico global. Y en este rediseño geopolítico global lanza una ofensiva fuerte contra los procesos de integración para sustituirlo con los tratados de libre comercio. Y por eso Argentina, Brasil, están apostando más al Tratado Transpacífico. Esto significa que es sabotear todo el proceso de integración. Entonces quieren liquidar lo que significa el Mercosur. Y cuando están atacando también a Venezuela, quiere liquidar lo que representa el ALBA, lo que representa UNASUR, lo que representa la CELAC, etcétera. Es decir, es una ofensiva global contra los procesos de integración y es una
un intento de recuperación de lo que se denominan los tratados de libre comercio, que se corresponde con el pensamiento neoliberal y con la capacidad que hoy tienen las transnacionales para operar vulnerando las aduanas a nivel de los estados nacionales. Y hay un dicho simple, Omar. Se dice que cuando no existen aduanas no puede existir soberanía nacional. Por lo tanto, lo que pasa en el Brasil es producto de esta ofensiva del imperio norteamericano para asociar a Brasil con Argentina, acercarlo a Perú, y entonces hay una ofensiva sobre el Atlántico y el Pacífico para que los tratados de libre comercio se impongan y retroceda los procesos de integración a nivel de América Latina. Desde luego esto no está definido. Esto significa que en esta segunda década del siglo XXI la batalla nuestra es crucial. Hoy esta movilización que hizo la derecha en Venezuela, que pretende salir del presidente Nicolás Maduro a través de un revocatorio, que han violado las normas, primero con un fraude en recolección de firmas y todo lo que se ha denunciado, ¿no? Como cosas de Dios, cuestión de nuestro comandante Chávez, que la gran concentración que hizo en el cierre de su campaña, precisamente cayó aquel aguacero y Chávez se mojó con su pueblo. Qué cosas, ¿no? Que esté cayendo ahorita precisamente agua para sofocar cualquier situación de esta naturaleza. Pero además sabemos, Omar, que están muy preocupados porque leyendo los Twitter de mucha gente que tenemos nosotros a través de los comunicadores populares, estamos observando cómo están pero fúricos con la mesa de la unidad, que cómo es posible que ahí están los chavistas siendo mayoría, llenaron la avenida Bolívar de punta a punta, que cómo es posible que están convocando ahora un cacerolazo para las 8 de la noche, que ellos no van a cacerolear, que cómo es posible que no hubo derramamiento de sangre, que ellos tenían que llegar más allá. Es decir, una actitud sumamente violenta por parte de ellos. Entonces no ganó la violencia en Venezuela, hoy ganó la paz y tenemos que seguir construyendo la paz. Nosotros este mes de septiembre es el mes de la contraofensiva revolucionaria, el mes de octubre es el mes de la recolección de la cosecha y seguir elevando la producción y la productividad, el mes de noviembre es el mes de la consolidación de la gestión de gobierno y el mes de diciembre tiene que ser el mes del rescate de las tradiciones venezolanas, de nuestras aguinaldos, de nuestras gaitas, de nuestra música, de nuestra hallaca, de nuestros bollos que nos gusta tanto y tanto esfuerzo, de la alegría, con nuestro entusiasmo que nos caracteriza como venezolanos. Y en enero pues comenzamos nuevamente con todos los hierros en un país donde se sigue consolidando la revolución bolivariana. Nos acompaña Rodolfo Romero de Paraguay, exdirigente de la Central de Trabajadores de América Latina, también Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, y por la casa nuestro invitado del día de hoy, Franklin Rondón. Bueno, de fiesta Venezuela entonces, esa gran movilización en el centro de Caracas, en la avenida Bolívar. Escuchábamos las reflexiones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y hoy Rondón, la clase obrera trabajadora, defendiendo los logros sociales en revolución. 17 años desde que llegó la revolución bolivariana, 17 años también que se ha incrementado el salario de los trabajadores, las reivindicaciones sociales, las contrataciones colectivas, y bueno, usted que conoce sobre eso para que nos amplíe un poco sobre esos logros sociales en revolución. Logros como haber llegado al poder la revolución y tener cerca de 300.000 jubilados y pensionados, y ahorita estamos más de 3 millones. Pero además tenían unos salarios, unas pensiones muy bajas, ¿no? Y ahorita, gracias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ahora cada vez que hay aumento de salario, se aumentan las pensiones. ¿Logros como cuáles? Logros como los 30 aumentos de salario en 17 años se han dado en este país como nunca se habían dado. Nosotros luchamos para lograr aumento de salario, lo que se daba era entre un 5%. Recordemos, hermanos, recordemos aquellos trabajadores que tenemos mucho tiempo laborando, se daban un 10%, cuando mucho. En alguna oportunidad llegamos a lograr un 15%. Ahorita los aumentos de salario son de 30%, de 40%, de 50%, gracias a la revolución y gracias al gobierno revolucionario. Logros como cuáles, logros como permitir ahora que los trabajadores podamos tener el control obrero
controlar algunas empresas, como el caso, por ejemplo, de Kimberly-Clark, que los empresarios se fueron, abandonaron y dejaron todo allí de manera irresponsable, además con una gran deuda con el Estado venezolano, y el Estado entregó eso a la clase obrera, y está la clase obrera echando para adelante, elevando los niveles de producción y productividad. Por cierto que cada día están subiendo más lo que son los productos de toallas sanitarias, viene increciendo también lo que es el papel sanitario, vienen con los pañales, un esfuerzo que se está haciendo, pero así también en distintas empresas donde los trabajadores tienen el control de eso. Logro como cuál es la discusión de las convenciones colectivas en este país, logro como cuál es haber creado más de 20 universidades durante estos años para que la gente tenga acceso a la educación gratuita, donde la gente tenga, por ejemplo, la misión vivienda. ¿Cuántas viviendas se han solucionado en este país? Nosotros estamos impulsando la misión vivienda obrera, la distribución de los alimentos. ¿Qué pasaría en este país si no hubiese un gobierno que subsidiara los alimentos de primera necesidad?